Programa 4. Características del cuento y la novela. Mostrar las características y los elementos del cuento y la novela a través de fragmentos de texto modelo donde se refuerzan algunos aspectos contextuales y textuales del enfoque analítico. El cuento es a la novela lo que una gota de jugo a la naranja. El sabor y el aroma del fruto completo están encerrados en una pequeña gota envuelta en una bolsita de piel vegetal. El cuento contiene una sola historia, pequeña, con un final inesperado, cuya breve lectura me puede llevar a un mundo lleno de imágenes y significados. El sabor de una gota de jugo de naranja, desde esa minúscula bolsita, me puede transportar a la huerta familiar, a la mesa de mi abuela, al mercado de mi pueblo, a las llanuras de Valencia. Con la naranja completa me puede ocurrir lo mismo, pero su gusto es más variado y duradero. La novela, como la naranja, forma una sola unidad, aunque llena de historias individuales agrupadas en anécdotas o bolsitas de jugo, separadas por capítulos o gajos con desenlaces diversos, como distinto es el gusto del néctar, de la piel de cada gajo o el aroma de la cáscara. Y ninguna naranja es idéntica a otra. Constantino era un joven huasteco que quería aprender a curar a la gente. Aunque al principio sus padres no querían, los convenció de que lo dejaran ir al sur, donde estaban los mejores curanderos para que le enseñaran sus conocimientos. Constantino buscó a los hierberos de los tianguis, pero ninguno quería enseñarle a curar. Desanimado, decidió regresar a su casa. En el camino se le apareció una viejita. Intrigada por verlo solo en esos caminos, le preguntó qué andaba haciendo por ahí. El muchacho le contó su deseo de hacerse curandero. «¿Pero para qué quieres curar?», le dijo la viejecita. «Si la gente de todos modos se muere». Le respondió que las familias sufrían mucho por sus enfermos y que a lo mejor el dolor del enfermo podría aliviarse un poquito. Conmovida, la señora lo mandó al pueblo de Santiaguillo a buscar de su parte a don Miguelito Cruz, un famoso curandero. Muy contento, Constantino le agradeció y se fue a donde le dijo. Don Miguelito aceptó enseñarle con la condición de que le consiguiera una bebida para una persona que sin ella moriría. El curandero le explicó de qué medicina se trataba y muy contento, Constantino se fue al pueblo a buscarle en una botica. «Muchacho», le dijo el boticario, «has caminado mucho para nada. Yo no tengo los componentes de esta bebida, pero te la prepararé si me los consigues, y los dos habremos ganado algo». Constantino pensó que tendría que esperar hasta el tianguis del domingo, pero valía la pena con tal de que el enfermo se curara y don Miguelito le enseñara a curar. El domingo en el tianguis, el hierbero le dijo a Constantino que no tenía las hierbas ni el agua necesaria para prepararlas, pero unas y otras se podían encontrar en las tierras de don Pascual Benítez, un hombre rico que vivía solo. Si Constantino conseguía el permiso del patrón para que el hierbero recogiera las hierbas y el agua en sus tierras, prepararía la medicina y le daría al muchacho una parte. Así que se fue a buscar a don Pascual. Constantino le pidió permiso para que el hierbero pudiera buscar en sus tierras lo que necesitaba para hacer la medicina y salvar con ella a un enfermo. Don Pascual le dijo que sí, pero a condición de que le consiguiera una mujer que quisiera casarse con él, porque ya estaba viejo y los años le pesaban. Constantino se fue muy triste porque no era casamentero, ni sabía nada de eso. Con todo, Constantino anduvo por ejidos, pueblos y rancherías buscando sin descanso quién quisiera casarse con alguien como don Pascual.
Un día, en el Zócalo de Valles, le platicó su problema a una viejecita. Esta se mostró interesada. Ella también quería aprender a curar y conocía a una mujer que sí se casaría con don Pascual. Constantino se puso muy contento. Le decía: si presentamos a la joven con don Pascual y si luego se casan, el yerbero podría ir a recoger el agua y las plantitas, y el boticario podría preparar la bebida, y yo se la llevaría a don Miguelito y él curaría al enfermo y luego nos enseñaría a usted y a mí a curar. A la viejecita le pareció que eso llevaría mucho tiempo y le dijo a Constantino que mejor no contara con ella. Por nada del mundo la pudo convencer y se fue más triste que nunca. Constantino anduvo días vagando como oído, balbuceando: tengo que encontrar esa medicina. Un hombre que lo oyó se le acercó y le pidió que le ayudara con un problema que tenía. Su hija estaba enferma y ni médicos ni curanderos sabían cuál era su mal. Constantino accedió a visitarla y pronto se dio cuenta de que la muchacha tenía mal de amores. Se había enamorado de un terrateniente de cerca de Aquismón. Constantino le dijo al padre que tenía la cura para ese mal. Todo se resolvió felizmente. Cuando Constantino llegó a casa de don Miguelito, éste le dijo: me alegro mucho de que hayas conseguido lo que te pedí. Ahora sí que puedes aprender a curar porque ya no quieres ser rico ni famoso. Ahora ya sabes de verdad pensar en los demás. Las narraciones orales se convierten en literarias cuando se recogen por escrito, como este cuento, que fue relatado por Juan Cipriano López. El narrador oral y escritor mexicano Heraclio Cepeda ha dicho que la letra es el ataúd de la palabra. Nunca podrá tener su vivacidad, aunque paradójicamente es la única forma de mantener el relato vivo después de la muerte física del creador. Por eso, dice que todos los cuentos que ha escrito vienen de algo que oyó por ahí. Este puerto que usted ve es un puerto bueno. Pero cuando vinimos los primeros, aquí no había más que mar y soledad en abundancia. Aquí, amigo, no había más que 3 casas: la de mi abuelo, la de mi tío y la de mi madre. Apenas amanecía, salíamos de las 3 casas y mi señor abuelo se hacía a la mar y no regresaba hasta que empezaban a parpadear las luciérnagas después del atardecer. Mi abuelo era un buen pescador, de los de antes, no como los de barcas de gasolina de ahora. Mi abuelo pescaba con arpón. Cuando regresaba, todos le ayudábamos a descargar la pesca y nos íbamos a los peroles para preparar la cena grande. El viejo nos contaba historias del mar y sus peligros, y de cómo el pez más grande es la ballena, y que antes él veía rebaños de ellas jugueteando con las barcas. Nosotros, que nunca habíamos visto una ballena, no podíamos creer nada. Una mañana, como siempre, mi santo abuelo se santiguó en las aguas y se fue al horizonte. Y allí estaba mirando las aguas sin parpadear, cuando de pronto vio bajo su barca una sombra enorme que bogaba sumergida a menos de una braza. Lanzó el arpón con toda su fuerza y se tiró al fondo del bote. El arpón estaba clavado y no salía sangre del animal. Había muerto antes de que se lo clavara, en pago de Dios sabe qué mala aventura. Jaló al pez a la superficie. Al viejo se le quebró el espejo de los ojos y llorando tocó el gran lomo jabonoso con el arpón enterrado. ¡Carajo! ¡Pesqué ballena!, exclamó asombrado.
3 días bogó mi abuelo hasta llegar a puerto. Todo el pueblo estuvo jalando la ballena. El pescadazo lucía como un barco encallado y las luciérnagas la llenaban de luces, haciéndola cada vez más barco. Al amanecer empezamos a destazarla. Todas las manos del pueblo ayudaron a cortar filetes, a cubrirlos con sal, a extenderlos al sol y a hervir los peroles para sacar el aceite. Trabajamos todo el viernes y el sábado. Al promediar el domingo, las moscas habían cubierto totalmente lo que quedaba de la ballena. «Esta ballena está apestando», dijo mi abuelo. Al amanecer del lunes, la peste era insoportable. Los pájaros se habían adueñado de lo que quedaba del animal. Nosotros nos encerramos porque la peste empezaba a provocar mareos. Las moscas se nos metían por los oídos y los ojos. Luchando contra los pájaros insolentes y las moscas, tratamos de devolver los restos de la ballena al mar. Pero era imposible. El hedor era insoportable. Mi tío preguntó al abuelo: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el abuelo no contestó nada hasta que aplastó una hormiga con el dedo gordo del pie derecho. Si no podemos sacar la ballena del pueblo, pues saquemos al pueblo de la ballena. Y entonces nos venimos a hacer el pueblo a esta caleta de San Simón. La fotografía y el cine también se asemejan al cuento y la novela. Una sola imagen puede contar una historia completa, como sucede en el cuento. Mientras el cine relata una historia completa, pero en forma más extensa como la novela, a partir de fotogramas se forman secuencias y escenas que juntas van desarrollando la trama como las diversas anécdotas que se cuentan a través de capítulos en una novela y que unidas forman la historia principal. Por esta semejanza narrativa, muchas películas se han basado en novelas. Aunque las épocas y los personajes cambien, la guerra, sus causas y consecuencias siguen pegados a la historia de la humanidad. Desde las primeras batallas que se tienen memoria hasta Irak, la guerra ha sido la misma. En su novela Territorio Comanche, Arturo Pérez Reverte, actualmente académico de la lengua española, habla de una guerra reciente, la de Bosnia-Herzegovina a fines del siglo XX en los Balcanes europeos. En su relato refleja su propia experiencia como corresponsal de guerra a lo largo de 2 décadas en distintos países. El absurdo y la crueldad de la muerte se convierten en su narración en un alegato airado e irónico contra lo que jamás debió haber sucedido ni debiera repetirse. Para un reportero en una guerra, Territorio Comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta. Donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. Territorio Comanche es allí donde los oyes crujir bajo tus botas y aunque no ves a nadie, sabes que te están mirando. Siempre que podía, Márquez tomaba foco en cosas quietas antes de hacer un plano. Y aquel muerto estaba perfectamente quieto. En realidad, no hay nada tan quieto como los muertos. Cuando tenía que hacerle un plano a uno, Márquez siempre accionaba el zoom para enfocar a partir de la nariz. Era una costumbre como otra cualquiera. Igual que las maquilladoras de estudio empiezan siempre por la misma ceja. En Torre España eran famosas las tomas de foco de Márquez. Los montadores de video, que suelen ser callados y cínicos, se las mostraban unos a otros al editar en las cabinas. No te pierdas esta, etc. Junto a ellos, los redactores becarios palidecían en silencio. No siempre los muertos tienen nariz. Aquel tenía nariz. Y Barlés dejó de observar a Márquez para echarle otro vistazo.
El muerto estaba boca arriba en la cuneta, a unos 50 metros del puente Bielo-Polié. Las bombas siempre levantan polvo y luego te lo dejan por encima cuando estás muerto, porque ya no se preocupa nadie de sacudírtelo. Las bombas levantan polvo y gravilla y metralla, y luego te matan y te quedas como aquel soldado croata, más solo que la una, en la cuneta de la carretera, junto al puente de Bielo-Polié. Porque los muertos, además de quietos, están solos, y no hay nada tan solo como un muerto. Eso es lo que pensaba Barlés mientras Márquez terminaba de hacer su plano. Márquez está obsesionado con filmar un puente en el momento en que es destruido, ni antes ni después. Mientras esperan la explosión del puente, Barlés recuerda escenas de guerra de las que ha sido testigo. La granada de mortero cayó lejos, en la linde del bosque, y Barlés disfrutó mucho al imaginar el susto de los zapadores croatas. Márquez no se había movido durante la explosión, excepto el arco de panorámica con la cámara que se perdió en el vacío. Era frecuente que los reporteros salieran en busca de bombas que reportear para el noticiero. Durante la época dura, en Sarajevo, a eso lo llamaban ir de shopping. Se ponían el casco y los chalecos y se pegaban a una pared en la ciudad vieja a oírlas venir. Cuando alguna caía cerca, iban corriendo y grababan la humareda, las llamas, los escombros. A Márquez, las lágrimas no le dejaban enfocar bien. Por eso, no lloraba cuando sacaban de los escombros niños con la cabeza aplastada, aunque después pasaba horas sentado en un rincón sin abrir la boca. Me perdí la bomba. Lo he visto. Cayó demasiado lejos. Más vale demasiado lejos que demasiado cerca. Era uno de los principios básicos del oficio, como también lo era aquello de mejor que te toque a ti que a mí. Márquez asentía despacio. El eterno dilema en territorio comanche es que demasiado lejos no consigues la imagen y demasiado cerca no te queda salud para contarlo. Esta vez la explosión no fue en el puente, sino en una granja. En el patio encuentran una vaca muerta y dentro de la casa a un campesino aturdido saliendo del sótano cubierto de ceniza. Cuando Barlés se acercó a la escalera, oyó a los críos llorar abajo. Márquez había entrado filmando entrable, por si encontraba dentro algo que mereciera la pena. Barlés hizo un gesto negativo. Lo único a filmar era el sótano, pero el flash estaba en el Nissan. De todos modos, aquel sótano ya lo habían filmado 100 veces en 100 lugares distintos y también era siempre el mismo, como las casas en llamas y los muertos que se parecían al soldado de allá afuera. Una madre acurrucada en un rincón, estrechando a dos críos aterrorizados. Una anciana medio inválida con la mirada ausente, absorta en las aguas negras de su pasado, más allá del bien y del mal. Y un hombre con esa tonalidad grasienta, gris, que el miedo da a la piel. Un hombre humillado, confuso, incapaz de hacer nada por los suyos. No merecía la pena ir hasta el Nissan por el flash para grabar otra vez aquello. La gente cree que el colmo de la guerra son los muertos, las tripas y la sangre. Pero el horror es algo tan simple como la mirada de un niño, o el vacío en la expresión de un soldado al que van a fusilar, o los ojos de un perro abandonado y solo que te sigue cogiendo entre las ruinas con la pata rota de un balazo y al que dejas atrás caminando deprisa, avergonzado, porque no tienes valor para pegarle un tiro. La novela termina cuando por fin los reporteros filman la destrucción del puente y escapan para transmitir la noticia esa misma noche. En la literatura no hay palabras buenas ni malas, solo las que hacen creíbles a los personajes y definen su carácter. La literatura narra historias que van y vienen a través de las épocas y las sociedades humanas, historias del bien y del mal, del amor y del odio,
del trabajo y el ocio, de la paz y la guerra. Historias de la grandeza y la vileza humanas que, sin llegar a ser idénticas, sin embargo, de cuando en cuando, se repiten.